Hola, muy buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a su clase del día de hoy, día lunes 6 de noviembre. Bienvenidos a su asignatura. Como siempre, vamos a estar acá conectados para poder avanzar de lo mejor. Como siempre les digo, en jornadas, digamos, online, pueden suceder algunas cosas, ¿cierto? Así que ahí les voy a ir colocando pausa a la grabación del video, ¿cierto? Por si es necesario atender algún requerimiento o alguna necesidad que pueda surgir por ahí. Entonces, vamos a avanzar a nuestra clase, ¿cierto? Les voy a contar un poco lo que vamos a ver durante la asignatura, ¿cierto? Del día de hoy. Vamos a trabajar, ¿cierto? En entender o desarrollar algunas herramientas, ¿cierto? Que se utilizan eh, con las herramientas publicitarias. También vamos a ver técnicas de publicidad y comunicación, la comunicación integral de marketing y los entornos competitivos empresariales para posteriormente hacer un cierre. Antes de comenzar, me gustaría dejarlos con una reflexión, ¿cierto? Que podríamos haber hecho acá en vivo en la clase, pero me gustaría que tuvieran un espacio, digamos, de una reflexión con respecto a el impacto, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto que tú buscas obtener, ¿cierto? Una vez que termines tus estudios, que termines de tu proceso formal, recibas tu título, ¿cómo te gustaría impactar en esta sociedad? ¿De qué forma te gustaría que pudiese ser recordado tu aporte, ya sea en el marketing o en la publicidad? Hay que le pongas un minuto de pausa quizás al video, que lo puedas analizar, ¿cierto? Y que te puedas hacer esa pregunta. ¿Cómo te gustaría impactar en el mundo de la publicidad o el marketing? Bien, excelente. Eh, Con respecto al contenido que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver estas tres grandes unidades, ¿cierto? Donde vamos a hablar en la primera parte de la administración de la publicidad, ¿cierto? El diseño publicitario, de las comunicaciones integrales de marketing, cómo desarrollarlas, diseñarlas, y finalmente entender cómo funcionan los entornos competitivos empresariales en los cuales nosotros sí o sí vamos a estar insertos. Entonces, vamos con la primera parte, que son las técnicas de publicidad y de comunicación. Cuando nosotros pensamos en la comunicación organizacional, hay que entender que estamos hablando de una comunicación que tiene varias características, ¿ya? Primero, es la forma en que una organización, una empresa o cualquier tipo de institución desea mostrarse hacia afuera, hacia un entorno que puede estar relacionado con sus clientes, ¿cierto? Relacionado con incluso sus trabajadores, etcétera. Pero es un mensaje que necesitamos y queremos transmitir y comunicar. Por lo tanto, esa comunicación organizacional nos va a permitir formar una visión integral con el fin de generar relaciones duraderas entre los que escuchan ese mensaje y la organización. Para eso podemos utilizar un sentido de contar historias. Por ejemplo, el storytelling es una práctica muy común en este tipo de actividades, de cómo nos vamos vinculando, ¿cierto?, con las organizaciones, pero también nos permite comprender al entorno, dónde estamos situados, por qué el mensaje de Teletón llega de forma tan profunda a todos los chilenos. Probablemente hoy día, después de 45 años de Teletón, es muy probable que nosotros estemos más sensibilizados a su mensaje. Pero en el año 78, cuando se funda, en el año 79, en el año 80, ¿por qué la gente participaba, ¿cierto? Y era una alternativa tan importante. Y además, la comunicación organizacional permite ayudar no tan solo al área de comunicación, sino que a toda la organización. Entonces, dentro de una serie de relacionamientos que existen, tenemos varias cosas para las cuales nos sirve la publicidad, desde el impulso a la promoción de las ventas, una forma de poder estructurar y desarrollar, digamos, las opciones, ¿cierto?, en las cuales una organización se comunica con sus clientes, por ejemplo, nos permite mejorar en cuanto a las relaciones públicas, cómo mostramos a esta institución, cómo la vestimos. Hoy día hay hartas cosas en tela de juicio están relacionados a la forma en que nosotros podemos enfrentar o no dichas comunicaciones. También, ¿cierto? Podemos utilizar técnicas de merchandising, técnicas de venta personal, etcétera. Hay una serie de técnicas
que se utilizan en la publicidad y la comunicación para lograr objetivos también distintos. El objetivo de la publicidad en sí es informar, recordar y persuadir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos desarrollando algún tipo de comunicación en la publicidad o en el marketing, lo que queremos hacer es o informamos, o recordamos, o persuadimos. Y con respecto a la información, al hecho de informar, ¿cierto? El propósito más importante que tiene la publicidad es, de alguna manera, transmitir, ¿cierto?, esta información sobre la existencia de nuevos productos, de mejoras o cambios en el producto, de alguna manera informar cuando hacemos nuevos diseños o incluso información, ¿cierto?, que tiene que ver con los elementos que nosotros consideramos que son importantes para poder desarrollar, estructurar y, por último, ¿cierto?, entender la mejor forma en que se desarrolla el proceso de comercialización dentro del entorno en el que se encuentra la empresa. Ejemplo, hace poco estaban todos los spots publicitarios de Halloween, ¿cierto? Los dulces de miedo, etcétera. Pero hoy día que pasó el Halloween hace muy poquitito, todo el foco de la publicidad y las promociones están orientadas a la Navidad, ya sea con los artículos nuevos que se traen para regalo o reforzando algunos aspectos, ¿cierto?, de la importancia de esta fecha y, por supuesto, cómo aumenta el consumo de diversos productos. También cuando hablamos de recordar dentro de la publicidad, lo que se hace de alguna manera es una estrategia, una técnica dentro de la publicidad persuasiva, ¿cierto? Donde por medio quizás de las emociones, ¿cierto? O de distintas acciones promocionales, lo que nosotros hacemos es generar, ¿cierto?, una forma en que las personas recuerden que existe nuestro producto y que existe y que está ahí para ser consumido. Recuerdo que en los años 90 había un spot publicitario muy emocional, muy bonito, sobre Iván Zamorano jugando en Europa, en el Sevilla, y mostraban, digamos, era de una marca de vinos que se llama Clos de Pirque, ¿cierto? Y mostraban al primer entrenador que tuvo Iván Zamorano viendo el partido en la casa con amigos y viendo cómo él, ¿cierto?, se convertía en esta figura del Sevilla y el tipo se emocionaba y entre todos los amigos compartían una copa de Clos de Pirque. Ese tipo de spots publicitarios que también son emotivos, lo único que nos hacen es recordar por medio de un refuerzo, ¿cierto?, la existencia de un producto. Y la persuasión es un medio en el que nosotros, ¿cierto?, persuadimos a los clientes para que consuman nuestro producto o servicio. Por ejemplo, eh, cada cierto tiempo aparece un spot publicitario donde sale el detergente Omo, por ejemplo, o Ariel, ¿cierto? Con sus colores corporativos verdes, o naranjo, o azul, amarillo, el color de la marca que sea. Y dice, mira, con este detergente somos capaces de lavar 10 manteles en una comida de niños. Y ponen un montón de niños a ensuciar manteles con torta, con bebida, etcétera. Y toman los 10 manteles de un grupo de niños y los lavan con Omo y muestran a otro detergente que la gente lo reconoce, generalmente el competidor directo, ¿cierto? Donde lo ponen a lavar en las mismas condiciones, en la misma máquina, y cuando sale el detergente, el mantel que sale del detergente Omo, sale limpio y el de la marca sale sucio. Denme un minuto, por favor. Volviendo a la clase, les pido disculpas ahí, ¿cierto? Entonces, hablábamos de que informar está relacionado a la forma, ¿cierto?, en que nosotros comunicamos algunas ventajas, productos nuevos, cambio en los atributos, cambio en el diseño. Recordar es para mantener la imagen de la marca dentro del proceso y la persuasión es cuando queremos que clientes de una marca X se conviertan en clientes nuestros por medio de algún tipo de persuasión o comparación, como les decía, realizada la más común es la de los detergentes. Entonces, dentro de este proceso en el que estamos trabajando, ¿cierto? La administración de la publicidad consta de básicamente tres pasos. El primero es que logremos, ¿cierto?, que las actividades que nosotros hacemos a nivel publicitario, ¿cierto?, pensando en cómo se van a terminar desarrollando, impactando en los mercados,
¿cierto? Tenemos que entender a quién está dirigido ese mensaje. Por ejemplo, en cursos iniciales de marketing, por ejemplo, yo siempre les comento a mis alumnos de que si usted quiere saber a quién está dirigido un mensaje comunicacional de un spot publicitario, tiene que fijarse, más que en lo que dice el spot publicitario, quiénes actúan el spot publicitario, ya sea en radio o en televisión, porque eso te va a indicar claramente quiénes son los objetivos, ¿cierto?, de esa comunicación. Y si vemos, por ejemplo, un aviso de cerveza, ¿cierto? Probablemente salga un grupo de personas pasándolo bien, jóvenes, ¿cierto? Si es Cristal, por ejemplo, o Escudo, son muy jóvenes, sea una cerveza como Royal o Heineken, que es más cara, ¿cierto? Es un perfil un poco más refinado. Pero si vemos un spot publicitario de whisky, no salen amigos, no salen todos carreteando ni pasándolo bien, sino que sale probablemente una persona mayor que visualmente parece económicamente exitosa, ¿cierto? Una persona que está vinculada al lujo, que está vinculado al buen vestir, ¿cierto? Y siempre de alguna manera en solitario porque es un trago, ¿cierto? Un tipo de alcohol que se comercializa o que tiene otra orientación. El segundo paso, ¿cierto? Tiene que ver con cómo organizamos nosotros las actividades por medio de los objetivos que nosotros vamos a desarrollar y que es también lo que espera la empresa o la organización, ¿cierto? Con esta forma de acción empresarial. O sea, cómo vamos a administrar para poder conseguir distintos tipos de objetivos y, ¿cierto? En tercer lugar, cuáles son los productos, ¿cierto? O servicios que de alguna manera nosotros vamos a querer promover por medio de la publicidad con respecto a nuestra organización, a nuestros productos o a nuestra marca, ¿cierto? Y por supuesto, haciendo el principal énfasis en el tipo de medio que nosotros hayamos seleccionado como el medio adecuado para lograr transmitir ese mensaje. Hay organizaciones como Coca-Cola que bombardean por todos los medios publicitarios existentes para poder generar el recordatorio de marca, o sea, poder generar que la gente siga interesada en comprar nuestros productos o servicios como Coca-Cola, ¿ya? Pero hay otras que solo se centran, por ejemplo, en la televisión, otros que están más orientados a los jóvenes que utilizan quizás medios de comunicación como la radio o, u otros, ¿cierto? Donde el perfil que yo he definido en el punto número uno se conecta masivamente. Y hoy día, por supuesto, las redes sociales, TikTok, Instagram, ¿cierto? Son las que tienen, digamos, la mayor cantidad o la mayor exhibición, ¿cierto? Donde los jóvenes finalmente pueden desarrollarse o poder mostrar distintas habilidades y por ende es un público que está ahí. Por lo tanto, dentro de todo este espacio, ¿cierto? En la administración de la publicidad, hay que entender que desde las distintas perspectivas hay ciertos roles que son importantes de considerar y asumir al momento de desarrollar, pensar o establecer algún tipo de estrategia. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos el rol o ponernos, digamos, en la perspectiva del costo. Por forma natural, los seres humanos siempre vamos a querer obtener el máximo beneficio al menor costo posible. O sea, básicamente, si alguien nos puede regalar algo, nosotros vamos a preferir siempre que nos lo regalen antes de poder pagar. Por lo tanto, una empresa que esté invirtiendo en tu negocio, ¿cierto? Para poder hacer una estrategia de publicidad, va a querer gastar la menor cantidad de dinero posible para obtener el mayor resultado. Por lo tanto, siempre es importante generar la relación adecuada entre los costos y los objetivos de la empresa. Lo mismo, ¿cierto?, desde el emisor y el receptor, ¿cierto? Cuando yo estoy emitiendo el mensaje, ¿cierto? Lo desarrollo, pero cuando lo estoy recibiendo tengo que entender bajo qué condiciones lo voy a recibir, cómo lo voy a estructurar, cómo lo voy a identificar. ¿Cuáles son también los propósitos y los objetivos? Tanto, por ejemplo, lo que buscaría la agencia de publicidad, como, por ejemplo, también el cliente. ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Conversan en algún momento? Hay una película de unos publicistas, ¿cierto? Que la película se llama No, que habla de cómo se desarrolló comunicacionalmente la campaña del No en los años 88. O sea, esa misma agencia publicitaria podría haber, por ejemplo, participado en la campaña del Sí, podrían ellos haber eh, trabajado considerando que una organización es una empresa, ¿cierto? Que busca generar clientes y hubiese venido la gente del Sí y le dice, mire, le pago tanto. Bueno, eso también es importante.
cómo nosotros podemos aceptar o no ciertos trabajos si también consideramos nuestros propios objetivos, ¿cierto? O propósitos, y también lo de el de los clientes. Entonces, en eh, en el proceso, en cómo nosotros vamos trabajando y desarrollando, ¿cierto? Esta forma y esta determinación de los recursos, ¿cierto? Para poder colocarlos, ¿cierto? Al servicio de las actividades comerciales, hay que entender que existen dos tipos de organizaciones publicitarias, de agencias de publicidad, que de alguna manera eh, coexisten, ¿cierto? Pero que de alguna manera, ¿cierto? Tienen ciertos niveles de especializaciones o no. ¿Ya? Hay algunas agencias que están orientadas a un servicio 100% integral. O sea, básicamente, ¿cierto? Se orientan a poder desarrollar casi cualquier tipo de mensaje publicitario en cualquier tipo de medio, ¿cierto? Y con las orientaciones que logran, ¿cierto? Entre el departamento de marketing y publicidad de la organización, con la misma agencia publicitaria, ¿cierto? Y van desarrollando y van estructurando, ¿cierto? Este mensaje que finalmente termina o en un spot publicitario, en un anuncio periodístico, en un avisaje por radio, etcétera. Pero también existen otro tipo de agencias publicitarias que obviamente tienden a tener un valor más alto dentro del mercado, porque son agencias que están de alguna manera especializadas en un ítem o en un área en especial para poder hacer una cobertura o para poder desarrollar, ¿cierto?, un aspecto puntual o específico dentro del mercado comercial en el cual la empresa quiere orientarse. Ya tengo un ejemplo en particular de un caso personal de un amigo que tiene una pequeña agencia de publicidad, pero no es de publicidad directamente, sino que él se especializó, ¿ya? En vender, ya sea tomas aéreas o grabaciones aéreas para inmobiliarias que venden terrenos en el campo, parcelas, fundos, etcétera. Él se especializó, compró un dron especial con unos sistemas de estabilización, con unas georreferenciaciones, etcétera. Y él es especialista en hacer filmaciones de terrenos con drones. Y a él lo vienen a buscar desde Arica hasta Punta Arenas para que vaya a filmar estos videos donde él tiene, digamos, sus respectivos valores, él hace una serie de entregas, entrega los distintos videos editados y cortados para que puedan ser utilizados de la mejor forma por la agencia publicitaria que maneja, ¿cierto?, la comunicación de la empresa hacia afuera. Pero él es especializado en eso. Y ahí tenemos un ejemplo. Hay otras organizaciones eh, y otras áreas, ¿cierto?, que incluso otras agencias de publicidad que trabajan para un único cliente. O sea, se crearon y existen para poder desarrollar la publicidad de una empresa en particular, ¿cierto? Y es un único cliente, pero son especializados, tienen una especialización, ya sea en el tipo de publicidad que hacen o en el ámbito del mercado comercial. Entonces, hay algunas características que tiene el mercado, el entorno publicitario, ¿ya? Y la primera es considerar el concepto de desigualdad y atomización. ¿Qué significa? Que existe una amplia y variada oferta de eh, empresas y agencias que se dedican a la publicidad. Por lo tanto, es importante que, ya sea tú asesorando a un cliente o tú como agencia de publicidad, puedas de alguna manera asegurar al cliente que no va a arriesgar su imagen, ni marca, ni posicionamiento en el mercado porque la agencia no tuvo la expertise o no tuvo la capacidad de poder manejar o desarrollar, ¿cierto? Este tipo de actividades u acciones. También es importante, ¿cierto? Identificar si esa agencia de publicidad tiene algún tipo de participación en mercados internacionales, ya sea, por ejemplo, acá en Latinoamérica, Argentina es uno de los referentes en cuanto a publicidad en Latinoamérica, ganadores comúnmente del León de Oro y otros premios más como los tipos Oscar de la publicidad, siempre tienen muy buenas publicidades y sus publicistas son muy bien reconocidos. Acá en Chile hay muchas agencias argentinas que
han traspasado la frontera, digamos, y de alguna manera, ¿cierto? Buscan trabajar con empresas donde ellos saben que pueden impactar. Tanto acá es importante que también se le pregunte o se le consulte a las empresas, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el cliente? ¿Cuáles son los clientes que posee? ¿Quiénes son finalmente sus clientes? ¿Cuáles han sido los distintos impactos, las distintas métricas que han logrado con ciertas campañas publicitarias? Normalmente ahí uno se enfoca en mostrar los mejores números, ¿no? Pregúntenle también de los malos números. No necesariamente vamos a pensar que una agencia publicitaria o una empresa siempre ha tenido aciertos. Saber de los desaciertos también a nosotros nos permite poder estructurarnos y desarrollarnos también para entender cuál ha sido su capacidad de resiliencia, ¿cierto? O su capacidad de aprendizaje frente a los errores, ¿ya? Y también si cuenta con algún tipo de certificación a nivel nacional e internacional. Y no tan solo certificaciones en la parte publicitaria o promocional, sino que también en la gestión, en la administración, alguna norma ISO, alguna norma NSH o cualquier tipo de certificación, ¿cierto? Que nos permita saber que estamos hablando de una empresa más sólida y mejor constituida. Y por supuesto, hay que entender que a veces las agencias publicitarias también están en un constante estado de transformación. Puede ser que hayan cambiado de director general, que tenga otra visión, más o menos creativo, más orientado a la creatividad, más orientado a la gestión, etcétera. Y por lo tanto, ¿cierto? Como es un mercado atractivo, este mercado está en constante evolución, ya sea con nuevos actores incorporándose al mercado, con nuevos conocimientos, nuevas estrategias, nuevas prácticas, o también con las respectivas renovaciones que van teniendo cada uno de las ya existentes como una forma de poder acercarse, ¿cierto? Y poder adaptarse a los nuevos requerimientos y a las nuevas necesidades de los clientes y, por supuesto, también las nuevas exigencias que tiene el mercado. Y hay varias cosas interesantes y muy entretenidas que se pueden hacer desde esa perspectiva. El otro día leía, por ejemplo, que hay unas agencias que se están especializando en crear videos para YouTube de 5 a 7 segundos que logran captar rápidamente la atención del usuario, por ejemplo, de YouTube para que se quede viendo dicho spot publicitario y transmiten muy rápidamente lo que necesitan y logran captar la atención. Y eso también es una forma de especialización. Entonces, vamos a nuevamente hacer te voy a pedir que después de que te haga las siguientes preguntas pueda colocar alguna especie, ¿cierto?, de autoproceso para poder desarrollarlo. La idea era también haberlo podido desarrollar en clases, ¿cierto? Y la primera pregunta es, dentro de los objetivos de la publicidad, ¿cuáles son los tres puntos para los cuales, digamos, se desarrolla o se estructura, ¿cierto?, la publicidad? La publicidad tiene tres eh, eh, indicadores o tres acciones puntuales para los cuales nace y se crea la publicidad de cara hacia el cliente. Invito a que le pongas pausa, ¿cierto? Lo puedas eh, posar, por así decirlo, analizar. Para esto, ¿cierto? Recordarte que la publicidad tiene que ver con informar, con recordar y persuadir sobre lo que estamos desarrollando y estructurando a nivel publicitario. Vamos a seguir con la segunda parte de la clase y vamos a hablar de la comunicación integral de marketing. ¿Qué es decir esto? De la comunicación integral de marketing, el SIM. Es uno de los elementos centrales, ¿ya? De hecho, existe dentro de los magísteres de marketing aspectos fundamentales en cómo manejar este tema, porque es tan crítica la comunicación dentro de la organización que por una buena campaña de comunicación o mala campaña comunicacional te puede jugar el éxito o el fracaso de tu propia empresa o de tu cliente, ¿ya? Que muchas veces uno puede aceptar la responsabilidad de uno mismo, pero cuando esto salpica o afecta directamente a los clientes, ¿cierto? Ese puede ser un problema que rápidamente tiene que ser abordado y que rápidamente tiene que ser, de alguna manera, proyectado o también, ¿cierto?, ser considerado para las empresas. Entonces,
en la comunicación integral de marketing, ¿cierto? Un primer enfoque está relacionado a este enfoque estratégico de la comunicación, o sea, cómo nosotros como empresa logramos realizar una planificación que nos permita identificar los momentos y espacios en los cuales nosotros vamos a poder, ¿cierto?, incorporar distintos mensajes publicitarios. Hace poco tiempo atrás, hubo una empresa, ¿cierto?, que se dedicaba a la educación, que lanzó un spot, ¿cierto?, dentro de las redes sociales para poder estructurar y desarrollar algún tipo de comunicación para lograr matrículas. Y por un error en la programación, ¿cierto?, la información salió posterior a las fechas de promoción, digamos, o de participación de los estudiantes en este tipo de situaciones. Otro aspecto importante o enfoque importante es cómo nos orientamos hacia el consumidor. El corazón de cualquier empresa, de cualquier organización, en todos los aspectos, siempre son los consumidores. Hay una asignatura que yo hago en una universidad que tiene que ver con estrategia y planificación, y donde hablamos de algo que se llama la cadena de valor. Yo siempre le digo a mis estudiantes que uno puede externalizar casi todas las acciones y operaciones de una empresa, finanzas, la administración, la producción, el transporte, la promoción, la publicidad, etcétera. Pero hay algo que es el corazón de la organización que tiene que ver con la comercialización, con las ventas, ¿ya? Donde también entra a jugar todo el tema promocional. Nosotros podemos externalizar a la empresa que nos haga el servicio porque tiene mayor expertise, pero yo no puedo externalizar las ventas para que sea otra empresa la que lo haga, ¿cierto? Y es tan importante la orientación al consumidor que eso depende el éxito o el fracaso de cualquier tipo de organización. También tiene que haber de alguna manera un equilibrio en los distintos medios que nosotros vamos a utilizar, considerando cuáles son sus principales fortalezas y debilidades. Por ejemplo, hoy en día, con la irrupción de la publicidad o de las promociones en redes sociales, donde sin mucha expertise o sin mucho desarrollo, algunas empresas se han dedicado a generar y estructurar campañas publicitarias, ¿cierto?, para empresas, considerando que mientras más artesanal se vea, mejor va a ser para la empresa, ¿cierto? Bueno, también hay que ver dónde están esas debilidades y esas fortalezas entre los distintos medios. Cómo nosotros relacionamos a través del marketing y la publicidad nuestra marca o nuestro producto con nuestros clientes. ¿Por qué los usuarios de iPhone son tan fieles al uso de iPhone y no así, por ejemplo, los clientes de otras empresas como Huawei, Xiaomi y otras más? Recordemos que Huawei, por ejemplo, perdió una importante cuota de mercado posterior a el problema que tuvieron con Estados Unidos, ¿cierto?, en la era de Trump. Y de hecho es uno de los teléfonos menos vendidos en Latinoamérica, cuando fue uno de los teléfonos más vendidos a nivel mundial. Y cómo somos capaces de mantener un propósito, un mismo camino dentro de la forma en que podemos integrar el mensaje. Cómo nuestro mensaje puede ser replicado sin que parezca forzado, ¿cierto?, dentro de los distintos aspectos que nosotros desarrollamos y estructuramos dentro de la comunicación integral de marketing. Por lo tanto, hay cierto panorama, ¿cierto?, con los cuales nosotros tenemos que, de alguna manera, tenerlos en consideración al momento de trabajar en todos los procesos, ¿cierto?, iterativos y organizacionales que tienen que ver con la comunicación integral del marketing. Desde cómo manejamos la identidad de la marca, la imagen corporativa, cómo administramos el branding, ¿cierto? Cómo consideramos el comportamiento de los consumidores, algo que vimos en la clase anterior, en la sesión anterior, ¿cierto? Cómo nosotros vamos buscando distintas oportunidades para poder profundizar, ¿cierto?, en las promociones, cómo administramos la publicidad, ¿cierto? Cómo desarrollamos los mensajes y los marcos dentro del diseño de la publicidad, cómo consideramos los medios. Hoy día, ¿qué tan importante es la televisión, por ejemplo, para una estructura de una campaña de publicidad en diversos medios? ¿Será tan atractivo hoy día la televisión cuando es más cara, donde no tengo control del usuario, no puedo llegar al usuario que finalmente yo quiero y deseo? Pero también es importante porque es un medio de comunicación masiva
que quizás está enfocada en un segmento, o hago una campaña focalizada directamente al tipo de programas o actividades televisivas que yo sé que va a ver mi cliente. Por ejemplo, quizás si quiero promover, por ejemplo, la venta de cerveza o de algún alcohol, ¿cierto? Aplicar estas opciones publicitarias solo cuando se jueguen partidos de fútbol y ser el auspiciador del segmento de partidos de fútbol porque sé que ahí van a estar mis clientes que lo van a poder ver, ¿cierto? La forma en que yo desarrollo, ¿cierto? Los distintos canales alternativos. Eh, Hoy día todavía hay empresas en Chile que utilizan el sistema de repartir flyers para poder hacer promoción e imprimen, no sé, 1000, 2000, 3000, los reparten en las calles. Hay una tasa importante de gente que los recibe y los bota a la basura porque no queremos ser interrumpidos, ¿ya? ¿Cómo manejamos, por ejemplo, la relación con los clientes? ¿Cómo promocionamos nuestras ventas, nuestros servicios? ¿Cómo trabajamos con la regulación y la ética? Poco salió un reportaje en televisión de cómo muchas agencias publicitarias habían de alguna manera abusado laboralmente de actrices que hoy día son importantes dentro de sus segmentos como modelos, etcétera, ¿cierto? Pero que cuando partieron en este mundo de la publicidad y del modelaje, de alguna manera fueron abusadas, obligándolas a tener largas horas de trabajo, ¿cierto? En condiciones que no eran las mejores o no eran las humanas, etcétera. Tanto en este panorama, ¿cierto? Hay que considerar que contamos dentro de el ejercicio de nuestra profesión con algunos recursos que son importantes para poder entender hacia dónde vamos. Por ejemplo, la publicidad, que cuando buscamos la respuesta inmediata del cliente, ¿ya? O sea, acá lo que queremos es que el cliente tome una acción muy rápida e inmediata, ya sea apalancando el concepto de escasez, apalancando el concepto de que es una oportunidad única, el tiempo limitado, ¿cierto? O algún tipo de acción en la cual nosotros sepamos que nuestro consumidor va a ir y va a desarrollar la acción necesaria. También tenemos algunas consideraciones cuando se habla de la publicidad organizacional y empresarial. Es básicamente cómo nosotros permitimos que algunas organizaciones se vean de forma favorable, ¿cierto? O que la gente pueda cambiar la opinión que tienen de dichos productos o de dichos servicios. Por ejemplo, en, en Estados Unidos es muy común que organizaciones que han tenido algún foco de protesta, de quejas, etcétera, lancen rápidamente campañas o promociones publicitarias para hablar de las bondades y los beneficios de su producto o que tienen mucho cuidado con el medio ambiente, etcétera. No sé si se acuerdan, quizás pueden ser muy jóvenes ustedes, pero a fines de los años 90, Celulosa Arauco tuvo un grave problema con los cisnes de cuello negro en su planta procesadora de Valdivia. Decía que por los mismos procesos que hacía con el agua del río, ¿cierto? Generaban tal tipo de contaminación que habían muerto cerca de 1000 o 1500 o 2000 cisnes de cuello negro en una zona que debía ser protegida. Y muy poco tiempo después, Celulosa Arauco hizo una tremenda inversión de millones de dólares para desarrollar una planta procesadora, ¿cierto? Que permitiera lavar o que permitiera devolver al ecosistema de forma limpia el agua que ellos utilizaban y que quedaba, digamos, contaminada. Y eso también emitieron muchos spots publicitarios al respecto, donde mostraban la planta, donde mostraban su compromiso con el medio ambiente, etcétera. Y también están aquellas publicidades que básicamente lo que buscan, no buscan una respuesta inmediata del cliente, sino buscan apalancar un concepto de marketing que se llama fidelidad. O sea, que un cliente eventualmente sepa, ¿cierto? Que hay algún tipo de eh, las acciones, ¿cierto? Los valores agregados o los diferenciadores que tiene una marca con respecto a otra. Por ejemplo, eh, hace poco salió un spot publicitario de la marca Kia, donde salen mostrando toda su línea de vehículos de gama media, ¿cierto? Estos tipos camionetas suburbanas, donde aparece el Sportage y un montón de modelos que tiene Kia, pero sin necesariamente venderlos directamente, sino que tiene que ver como con esto de mostrar que están ahí y que se desarrollan de esa forma. Ese tipo de promoción o publicidad normalmente se utiliza en medios
que no necesariamente son la televisión, ¿ya? El costo de invertir en un spot publicitario de televisión, y no tan solo el cobro que tiene por reproducción la televisión dentro de un periodo de tiempo, sino que el costo de filmar, pagar actores, pagar equipo técnico, edición, diseño, etcétera, es muy costoso, ¿cierto? Por lo tanto, estas publicidades se utilizan principalmente en medios de comunicación que tampoco son de consumo inmediato, como por ejemplo el periódico, ¿cierto? Yo puedo promocionar algo en el Mercurio del día domingo, ¿cierto? Pero sé que probablemente la persona lo va a seguir viendo durante un periodo de tiempo, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente, como por ejemplo cuando hojeamos un periódico, pero sabemos que va a estar ahí. O en gigantografías. Recuerden que yo les comenté que era de Concepción, que vivo particularmente en Talcahuano, y todos los años la Universidad de Concepción, en el centro, digamos, más importante de tránsito en la comuna, ¿cierto? Que es la calle Caicaví, esquina Los Carreras, tiene una gigantografía donde aparece de vez en cuando el logo de la Universidad de Concepción y dice Universidad de Concepción, ciento y tantos años de tradición educativa. Nada más, ¿ya? O acreditada por 7 años, pero no dice absolutamente nada más, no dice inscríbete en nuestras carreras, etcétera, ¿ya? Y eso también es una forma de tener una respuesta retardada porque finalmente ese aviso no aparece en la época de postulación a las universidades, aparece durante todo el año. Por lo tanto, la UDEC 11, sabe que en algún tiempo en particular, ¿cierto? Las personas podrían eventualmente optar por su casa de estudios. Entonces, eh, dentro de estas etapas que tenemos que considerar en el diseño publicitario, ¿cierto? Lo primero es que debemos aplicar la comunicación en el ámbito estratégico y del marketing. O sea, ¿cuál es el objetivo de corto, mediano y largo plazo de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos desarrollar por medio de eso una estrategia adecuada desde la comunicación. Lo segundo es cómo identificamos las fases de la comunicación en la publicidad. ¿En qué tipo de fases nos vamos a encontrar? Luego, ¿cierto? ¿Cómo identificamos y determinamos, ¿cierto? El mercado objetivo que se desarrolla dentro del plan de marketing. ¿Cómo podemos identificar rápidamente, ¿cierto? Y la determinación del mercado objetivo. Probablemente el departamento de marketing ya lo tiene definido en cuanto a la micro y macro segmentación y la publicidad, ¿cierto? Viene a ser este canal de cómo buscamos identificar, ¿cierto? Por medio de lo que vamos a mostrar a ese perfil objetivo. También tenemos que identificar los propósitos, ¿cierto? Definirlos y los objetivos, ¿cierto? De la comunicación en este proceso publicitario. ¿Dónde va a estar el objetivo? Informar, persuadir o recordar. Luego desarrollamos el diseño, ¿cierto? Del mensaje comunicacional. Luego lo elaboramos, ¿cierto? Le damos la estructura al mensaje para que esté de acuerdo con los objetivos estratégicos del cliente y con los objetivos que se buscan lograr por medio de la producción, ¿cierto? Luego determinamos el formato, ¿cierto? Y el canal de comunicación que mejor se adapte al mensaje que queremos mostrar. Y finalmente buscamos la retroalimentación, este espacio en el cual nosotros de alguna u otra manera podemos observar si hubo cambios positivos con respecto al objetivo y para eso podemos diseñar una serie de métricas que nos puede retroalimentar el departamento de marketing por medio de algún tipo de estudio o información que esté relacionada. Uno de los aspectos en este punto donde la publicidad en redes sociales se vuelve también importante es que las métricas de la televisión, por el cambio de formatos que hoy día existe, tiene ciertos indicadores, ciertas herramientas que utilizan su medición, pero que solamente nos dicen o nos informan la cantidad, por ejemplo, de televisores encendidos en un momento determinado o la cantidad de personas que sintonizaron dicho canal en un momento determinado. Pero no nos dice quién es el público objetivo que estaba detrás del televisor observando dicho programa. Por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño que mientras él juega puede estar viendo televisión, vamos a suponer que un partido de Chile, en un minuto
Perdón. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la publicidad de redes sociales? Que yo puedo primero dirigirla hacia un segmento muy específico, donde yo estoy seguro que el que va a observar dicha publicidad es quien cumple con todos mis criterios de segmentación o microsegmentación. Ciudad, comuna, sector donde viva, con ciertos intereses, edades, género y todas las opciones que me ofrece tanto, ¿cierto?, el editor publicitario Meta Business como algunas otras campañas que se pueden realizar en LinkedIn o en YouTube, ¿cierto? Que no obedecen al meta business, pero que tienen formas de desarrollo, ¿cierto? De parte de Google o de parte de la misma compañía LinkedIn. Pero todos cumplen algunos aspectos fundamentales, que es dirigir la publicidad, lo que yo quiero que se observe, a un segmento puntual y específico. Mi esposa trabaja en una corporación, ¿cierto? Trabaja con dirigentes sociales en el de la industria salmonera y ellos a veces hacen capacitaciones en temas de liderazgo o distintas habilidades blandas, ¿cierto? Y lo hacen por medio de ciertas publicidades, ¿cierto? De 1 o 2 días en redes sociales, pero que funcionan de forma perfecta, logrando 7.000, 8.000 alcances, cerca de 700, 800 personas registradas, que es mucho más barato con una leve inversión de 5.000 o 10.000 pesos que pagar, por ejemplo, una difusión en distintos medios de comunicación radiales o televisivos. ¿Ya? Por eso, hoy día está todavía esto, que desde el control de la información y el costo es mucho más rentable para una empresa utilizar publicidad en redes sociales, pero de alguna manera no tiene los grados de masividad o es muy fácil que una persona pueda saltar o scrollear, ¿cierto? Lo que está observando. Entonces, en esto de cómo desarrollamos la comunicación integral de marketing, ¿cierto? Tenemos distintas herramientas comunicacionales, ¿cierto? Que se conocen como las 5M. ¿Y eso por qué? Porque está en inglés, ¿cierto? Es una forma de poder adaptar el acrónimo al inglés. Entonces, lo primero, ¿cierto? Es identificar la misión. ¿Ya? ¿Cuáles deberían ser los principales propósitos u objetivos de la publicidad a desarrollar? ¿Dónde está este tema? Luego, en money o dinero, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos recursos disponemos para poder asumir como organización o como empresa el gasto publicitario? ¿Cuánto creemos nosotros que vamos? Hay empresas que te dicen, oye, mira, tengo un presupuesto muy pequeño, el 1% de mis ventas netas, ¿cierto? Lo quiero destinar a publicidad, así que quiero estar casi auspiciando el Super Bowl. No, no es así, ¿cierto? Con un presupuesto tan pequeño, los resultados también van a ser pequeños o acotados. La M de message o mensaje, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el tipo de mensaje que nosotros esperamos poder comunicar por medio de la publicidad? ¿Dónde queremos posicionar a nuestro cliente para que tome una acción? Media, ¿cierto? Relacionado a los principales medios en los cuales nosotros deberíamos potenciar esa publicidad, y measurement relacionado a las mediciones. ¿Cómo vamos a medir, cómo vamos a monitorear los resultados de la publicidad para poder desarrollar y estructurar nuevos o mejores objetivos o mantener si es que estos resultados fueron los adecuados? Y finalmente, para terminar como tercera parte de esta unidad, vamos a hablar de los entornos competitivos empresariales. Todas las organizaciones que se desarrollan tienen un competidor, salvo algunas empresas que por su naturaleza son monopolios, como por ejemplo la luz o el agua, ¿cierto? Antiguamente era la telefonía, antiguamente había solo una empresa que se llamaba CTC, ¿ya? Pero hoy día la comunicación, ya sea por datos, fibra óptica, etcétera, tiene hartos actores dentro del mercado, pero al menos la luz y el agua es una de las pocas empresas que quedan como monopolio. ¿Y por qué se dan esos monopolios? Porque podrían haber nuevas empresas generadoras de electricidad, pero estas empresas generadoras de electricidad tendrían que invertir en represas, ¿cierto? En lugares donde se procese por medio del agua el consumo de electricidad, generar sus propias torres de alta tensión, generar sus propios cableados, instalar sus propios medidores, etcétera, y ese es un desembolso de dinero que nadie está dispuesto a hacer, y por eso existen como monopolio. Pero el resto de las empresas, de las organizaciones comunes y corrientes, compiten, tienen un entorno competitivo agresivo donde hay pocos o muchos iguales o similares a ellos que están buscando la misma atención de un cliente en particular. O sea,
Básicamente lo que quiere, ¿cierto? Todas las organizaciones es que al momento de decidir por una opción de compra, el cliente decida por el producto o servicio que yo estoy vendiendo o consumiendo. Y ahí tenemos, por ejemplo, las empresas de servicio de Internet, de telecomunicaciones, que se van peleando en base a distintas categorías. Entonces, el primer análisis que hay que realizar dentro de los entornos empresariales es lo que se conoce como el análisis del microentorno. Es un tipo de análisis que nos va a permitir poder identificar el grado de atractivo que tiene un mercado para una empresa determinada, ¿ya? Y la herramienta más común que existe para desarrollar este tipo de análisis se conoce como las 5 fuerzas de Michael Porter o las 5 fuerzas de Porter, que es un estudio que realizó en los años 80 un señor que se llama Michael Porter, ingeniero de Harvard, ¿cierto? Que en su proceso doctoral escribió 2 libros importantes que ayudan a las organizaciones, ¿cierto?, a entender esta forma. Algunos expertos de hoy en día dicen que este análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter es muy antiguo, pero la verdad es que cuando se aplica uno se da cuenta de que estos conceptos siguen igual de vigentes porque no ha cambiado la forma en que se desarrolla y estructura el mercado. Como todas las cosas, puede ser perfectible, por supuesto, todas las cosas son perfectibles y sujetas de mejora, pero no necesariamente significa que están mal o no necesariamente significa que por su edad, ¿cierto? O por la fecha en la que se desarrolló, quedan obsoletos. ¿Y cómo se analiza el microentorno? Lo primero es que yo tengo que analizar, ¿cierto?, la rivalidad existente entre los distintos competidores. O sea, yo tengo que ser capaz de analizar quiénes son los competidores que componen la industria en la que yo me estoy desarrollando. Fácil es si yo me quiero dedicar a la venta de bebidas gasificadas, ¿cierto? Eh, Pensando en Coca-Cola, CCU, etcétera, porque es un mercado pequeño donde no hay tantos participantes, salvo los productos desarrollados por las marcas propias, ¿cierto? De los supermercados o estas 2 grandes empresas como Coca-Cola y Pepsi, ¿cierto? Que son las que dominan el mercado. Pero ¿qué pasa si quiero ingresar al mundo de la panadería? ¿Ya? Quiero hacer pan acá en Concepción. ¿Tengo que considerar a todas las panaderías que existen dentro de Concepción? Quizás no, quizás me debería orientar en aquellas panaderías que se encuentran cercanas al lugar donde yo estoy desarrollando. Por una razón simple, la persona que va a comprar pan, salvo que sea un pan demasiado rico, no va a cruzar toda la ciudad para ir a comprar medio kilo de pan, 1 kilo de pan a una panadería que está localizada demasiado lejos de su punto de circulación. Por lo tanto, debería preocuparme en todas aquellas panaderías que están relativamente cerca y que podrían ser una opción o una oportunidad para un cliente determinado. Luego, tengo que identificar el poder de negociación de los clientes. Los clientes con los que yo voy a trabajar tienen la posibilidad de influir en el precio, ya sea por medio de concertación de clientes, que todos mis clientes se pongan de acuerdo, suponiendo la panadería, en una fila y digan, ¿saben qué? No compremos más pan hasta que esta persona baje el precio del pan. ¿Ya? Si tienen ese poder los consumidores, ¿cierto? Hay un riesgo importante y pierde atractivo el mercado. Pero en general, en un modelo económico como el que tenemos en Chile, este tipo de acciones o actividades no suceden. Pero sí sucede lo contrario, que los proveedores, ¿cierto?, sean capaces de concertar los precios o sean capaces de presionar para que los distintos precios bajen o suban, como por ejemplo en el caso de las compañías lecheras, las mineras, ¿cierto? O algunas empresas productoras de materias primas que tienen un mercado, o que es un mercado muy pequeño de competidores, por lo tanto, lograr un equilibrio sin necesidad de que se coludan o algo así, pero presionar para que los precios vayan al alza principalmente, ¿cierto? Es importante. Luego tenemos que analizar, ¿cierto?, la amenaza existente de ingreso de nuevos competidores. Hay muy pocas industrias en Chile que tienen barreras naturales de ingreso. Por ejemplo, las empresas del conocimiento, ¿cierto?, pueden generar o desarrollar patentes para que cierto producto o servicio derivado de la investigación que realizan, ¿cierto?,
pueda ser patentado y obtener por 10 o 20 años un derecho de explotación único y exclusivo, perdón, único y exclusivo, que permita a dicha empresa poder competir en un mercado sin competidores, por así decirlo. Casos acá en Chile tenemos varios. Uno emblemático que conozco de cerca por mi experiencia docente es que acá en el sur de Chile nosotros nos calefaccionamos con leña. Yo tengo acá una estufa donde en invierno colocamos trocitos de leña, ¿cierto? Y va generando calor. Y unos académicos de la Universidad de Concepción, en asociación con la Universidad del Biobío, desarrollaron un dispositivo que permite reciclar el calor que se pierde en el tubo, ¿cierto? En el caño de acero, y permiten reutilizar ese calor. Por lo tanto, disminuye el consumo de leña, ya que logran una efectividad de entre 45 a 60 minutos de funcionamiento de una sola astilla. Y generalmente uno le echa dos o tres astillas, digamos, para que caliente rápidamente la casa. Entonces, eso, por ejemplo, es una invención que está patentada, única en el mundo. Hoy día ese artículo tiene un valor de 350.000 pesos aproximadamente y se los han mandado a pedir de diversas partes del mundo, ¿cierto? Incluso están pensando en buscar inversionistas y desarrollar más el negocio porque su capacidad productiva no les permite dar abasto para la demanda que están enfrentando. Bueno, ahí hay una barrera creada, ¿cierto? No natural, pero una barrera creada. Pero en general en las empresas en Chile no hay ningún tipo de situación o legalización que impida que se creen distintos tipos de empresas dentro de los mercados. Todo lo contrario. En Chile normalmente hay libertad de emprendimiento, por lo tanto, cualquier empresa que no esté reñida a la moral y las buenas costumbres o a la ley puede participar. Y finalmente, tenemos que ver la posibilidad de que nuestro cliente pueda sustituir el producto o servicio que está consumiendo con nosotros de forma relativamente rápida. Por ejemplo, si yo vendo mantequilla, la posibilidad de que este cliente me cambie por margarina no es muy baja, es alta. Entonces, por lo tanto, si tengo un precio muy alto de la mantequilla, es probable que algunos de mis clientes pasen a consumir margarina. ¿Ya? Ese es un ejemplo típico que se coloca. Entonces, en el microentorno, nosotros lo que vemos es la, el grado de atractivo que tiene en la competencia dentro de un mercado o una industria determinada. Y luego tenemos algo que se llama el análisis del macroentorno, que es básicamente un acrónimo que se conoce como análisis Pestel, que nos permite poder identificar distintas cosas que afectan a la organización, pero que no son controlables por la organización. Como por ejemplo el sistema político, la primera letra que es la P, por el sistema político. El gobierno, el clima político, el nivel de democracia, los conflictos, las iniciativas que se hacen, los programas que se impulsan, las relaciones diplomáticas, todo lo que tiene que ver con la política. Por ejemplo, hoy día en Chile, que estamos, ¿cierto?, con un gobierno de izquierda que generó un montón de inconvenientes dentro de las empresas, ¿cierto?, por la aplicación de distintos programas, impuestos, etcétera, ¿cierto?, puede generar un poco de inestabilidad. O lo mismo puede ser si el día de mañana saliera otro candidato que pueda afectar algunos aspectos, ¿cierto?, dentro de lo que se considera la institucionalidad o el desarrollo social del país. El segundo aspecto de este análisis, que es la letra E, es el económico. Y en el económico principalmente se analizan, ¿cierto?, condiciones macroeconómicas, como el tipo de cambio, el PIB, el IPC, si es que hay deflación, inflación, el costo de la moneda, la tasa promedio de interés del Banco Central, el desempleo, el canje en divisas, ¿cierto? Cómo está nuestro encaje internacional con superávit o déficit, cómo se manejan distintas políticas, ¿cierto? Macroeconómicas dentro del gobierno, ¿cierto? Cómo estamos orientando el desarrollo de los emprendimientos desde la parte económica, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte económica macro también es importante porque son cosas que las empresas no pueden controlar. Luego, analizamos el aspecto social. La S de este análisis tiene que ver con la parte social, desde la demografía, que afecta a un sector puntual de la organización. Pensemos en una empresa que se quiere establecer quizás en una zona un poco más alejada, en el desierto, ¿cierto? Tiene algunos componentes importantes para llegar a su oferta, por más barato que le salga un terreno donde puedan producir. También tiene que ver con los estilos de vida. ¿Cuál es el estilo de vida hoy día?
¿Ya? Por ejemplo, hoy día las personas jóvenes no quieren ser padres o madres jóvenes, valga la redundancia, sino que esperan un poco más. Por lo tanto, la tasa de natalidad ha tendido a disminuir. Eso es parte de un estilo de vida. Pensamos primero en estudiar, desarrollarnos, viajar por el extranjero, comprarnos nuestras cosas, y después pensamos en tener hijos o hijas. Las actitudes. Hoy día, por ejemplo, con toda la irrupción de estos movimientos, ya sea feminista o pro igualdad de género, libertad sexual, etcétera, ¿cierto? Están cambiando las actitudes que tienen los consumidores con respecto a ciertas empresas o a ciertos productos. También algunas cosas relacionadas a nuestra moralidad, a la ética, ¿ya? Cosa que es un poco compleja en Chile. No sé si ustedes sabían que Amazon pensaba instalar en el sector de Cerro del Plomo en Santiago, en Las Condes, entre Las Condes y Vitacura, pensaba instalar la primera tienda inteligente de Amazon en Latinoamérica. Justo fue en la época del estallido social y al ver, digamos, este alto riesgo social, análisis Pester, la misma empresa dijo, no, ¿sabe qué? En Chile es demasiado complejo establecer esto todavía porque el riesgo de que nos entren a robar y este concepto inteligente que tenía que ver con autorreposición, robotizado y automatizado, no creemos que los chilenos sean capaces de desarrollarlo adecuadamente. Y si no me equivoco, se fueron a Brasil. ¿Ya? Luego la T tiene que ver con la tecnología, ¿ya? Cómo están nuestras TIC, pero también tiene que ver con la tecnología, con los cambios tecnológicos que pueden hacer que mi negocio se acabe. Como por ejemplo, a principios de 1900, el negocio de los carruajes fue automáticamente eliminado de la faz del mercado por la irrupción de la tecnología del automóvil, ¿cierto? Y esto produce que la gente reemplace la tecnología antigua con la tecnología moderna, como por ejemplo los teléfonos de discado con disco con botones. Hoy día básicamente lo utilizan algunas empresas, pero hoy día toda la comunicación es por medio de smartphone, ¿cierto? Y principalmente por WhatsApp o algún otro tipo de mensajería. ¿Qué tanto acceso tenemos a la tecnología en Chile, que es un lugar privilegiado dentro de Latinoamérica? No estamos tan a la vanguardia tecnológica del mundo, sí de Latinoamérica. ¿Cómo está la investigación, la innovación, la infraestructura para la innovación? La otra E, ¿cierto? Que yo la reemplazo normalmente con una A, tiene que ver con el aspecto ecológico. Cómo yo, con mi organización, puedo dañar o no al medio ambiente y las medidas que se pueden tomar para frenar dicho tipo de actividades. Hoy día está el impuesto verde, ¿cierto? Estas empresas que pagan bonos para poder contaminar, etcétera. Y finalmente la parte legal. ¿Cuáles son las leyes, la legalidad existente dentro de cada lugar que permiten de alguna manera influir en una empresa, ¿cierto? Código sanitario, ley de IVA, ley tributaria, ley de la renta, ley de banco, ley de esto, etcétera. Normas, resoluciones, normativas municipales, etcétera, que regulan el actuar de las empresas. Por ejemplo, en Chile, cualquier empresa que venda alimentos o productos manufacturados del rubro de la alimentación, junto con tener los permisos del Servicio de Impuestos Internos, legalización de la escritura y patente municipal, tienen que tener permiso del Ministerio de Salud. Si no tienen ese permiso, no pueden trabajar o no pueden tener la posibilidad de emitir boletas o facturas y trabajar abiertamente, como por ejemplo en una comuna, una panadería, como ponía el ejemplo de antes. No puede hacerlo, y no puede hacerlo única y exclusivamente porque falta una autorización sanitaria que les dice que usted puede funcionar porque cumple con los protocolos higiénicos. Eso tiene que ver con la legislación. Y alguien que no lo contemple puede incluso ver cerrada su empresa y su negocio porque no tiene una forma de estructurar, desarrollar adecuadamente un modelo que le permita, de alguna manera, hacer frente a estas cosas que son incontrolables. Entonces, denme un minuto, por favor. ¿Cómo formulamos, cierto, los mensajes para hacerlos atractivos dentro de este modelo de marketing? Bueno, en primer lugar, cierto, el mensaje tiene que ser real y concreto, no adornarlo, no llevarlo a una emocionalidad excesiva, sino que haya un equilibrio entre la racionalidad y la emocionalidad, ¿ya? También podemos desarrollar mensajes comparativos y demostrables, o sea, utilizar una técnica persuasiva, ¿cierto? Donde podemos
de alguna manera emular el desempeño de un competidor directo, como hablábamos hace unas láminas atrás, ¿cierto? Y mostrar cómo en igualdad de condiciones, un mismo estímulo, nuestro producto tiene un desempeño superior al de nuestra competencia. También podemos tener los mensajes tipo héroe o los mensajes de solución, ¿cierto? A los problemas y a las necesidades de los clientes, donde nosotros presentamos una problemática, ¿cierto? Que afecta al segmento objetivo o al grupo de personas del mundo objetivo, y luego, ¿cierto? Mostramos la solución con nuestro producto e indicamos que esto es una realidad. Me acuerdo de un spot publicitario que llevó a mi papá a comprar un producto, ¿cierto? Porque mi papá, por su trabajo, tenía que estar mucho tiempo sentado y tenía unas dificultades en la espalda y vendían unos partes que se los colocaban y supuestamente aliviaban mágicamente los dolores musculares. Entonces mi papá fue y dijo, quiero ese parche, esa marca puntual, que en esa época se llamaba Parche León. Y mi papá era feliz con su Parche León y compraba, y todos los días se aplicaba uno, etcétera. No sé si se habrá mejorado alguna vez del dolor de espalda, pero él de alguna manera vio la solución a su propio problema. Y por supuesto, también mensajes donde nosotros podemos retratar estos cotidianos. Se me vienen a la cabeza dos tipos de spot publicitarios o dos tipos de comunicaciones promocionales o de marketing que son muy tradicionales. La primera es con los artículos de aseo para el hogar, ¿cierto? Este spot publicitario de la señora en la casa, que entra el perro con las patas embarradas, que entra el niño con una pelota también sucio, que después llega el marido, ¿cierto? Que le dejan la casa sucia, ¿cierto? Y que después, ¿cierto? Muestra cómo limpiando con el limpiador o el desodorante ambiental o etcétera, de la marca que nosotros estamos promocionando, ¿cierto? Soluciona, aparte de solucionar el problema, pero lo muestra como un hecho cotidiano. O el famoso Mr. Músculo, ¿cierto? O el famoso spot publicitario de los detergentes, o de estos lavalosas, ¿cierto? Que muestran funciones cotidianas, ¿cierto? Una persona que tiene que lavar mucha losa y que finalmente con el lavalosas, digamos, de turno, puede lavar la mayor cantidad de platos al menor costo posible, etcétera. ¿Ya? Eso también es parte de la forma en que nosotros podemos formular y desarrollar mensajes atractivos, ¿cierto? En el ambiente de la comunicación integral. Para cerrar, vamos a hacer un breve refresh, ¿cierto? En este módulo hablamos del análisis de las herramientas publicitarias de la comunicación integral de marketing, ¿ya? Donde vimos tres grandes conceptos: las técnicas de publicidad y comunicación, entendiendo cómo administramos la publicidad, entender este sentido de que la publicidad busca informar, recordar o persuadir, y cómo podemos diseñar adecuadamente, ¿cierto? El diseño publicitario, valga la redundancia, para entender los resultados y los objetivos que persiguen tanto los clientes, ¿cierto? Que nos contratan, como nosotros como medio o agencia publicitaria. Luego vimos la SIM, ¿cierto? Que es la comunicación integral de marketing, donde hablamos del diseño publicitario, ¿cierto? Tanto de las estrategias, de los mensajes, etcétera, y algunas herramientas comunicacionales, ¿cierto? Dentro de la industria publicitaria. Y terminamos hablando del entorno competitivo, que era entender cómo se desarrolla la empresa dentro de un entorno competitivo y cómo, de alguna manera, ¿cierto? Podemos formular mensajes comunicacionales publicitarios que sean más atractivos para pelear o para ganar un espacio dentro de la competencia. Nosotros nos vemos la próxima clase, ¿cierto? En la próxima sesión, donde vamos a estar trabajando con mayor información y vamos a ir avanzando un peldaño más en nuestro proceso académico. Les quiero dar las gracias, espero que cuando veas este video sea de lo mejor para ti, también puedas sacar el máximo provecho. Recuerdo, mi nombre es José Vidal y estoy acá para poder ayudarlos u orientar en cualquier consulta o pregunta que tengan. Les deseo un excelente día, tarde, mañana, lo que tengas en el momento que veas este video y espero que todo salga de lo mejor para ti. Cuídate mucho, nos vemos. Adiós.